Las brujas están en todas partes, pero no cualquier persona es capaz de identificarlas. Su objetivo principal es eliminar a los niños de todo el mundo. ¿Qué harías si te convirtieran en un ratón por descubrir a las brujas? Si no quieres ver completa esta película, quédate conmigo porque hoy voy a resumir Las Brujas de 1990. Y sin más, comenzamos. 4, 3, 2, 1. Bienvenidos a Silver Extremo. Todo comienza con una mujer contándole a su nieto que las brujas existen, que están por todas partes y que tienen a una reina bruja, quien es muy malvada y poderosa. Las brujas pasan el tiempo buscando a los niños, cazándolos porque su objetivo es eliminarlos. Nadie ha visto a la gran bruja. A la mujer le cuenta que cuando era pequeña ella tenía una amiga llamada Erika, que era acechada por una bruja. Un día, su padre compró un cuadro y se lo mostró a la niña. Además le pidió que fuera por 1 litro de leche. Las brujas son calvas y utilizan peluca, la cual les causa mucha comezón. Distingues a las brujas por su tono púrpura en los ojos. No tienen dedos en los pies, por eso utilizan zapatos muy feos, pero cómodos. Erika fue raptada por una bruja y todos los del pueblo buscaron a la niña. Sin embargo, nadie la encontró. 6 semanas después, Helga, la abuela de Luke, fue a visitar a los padres de Erika, pero ese día, el padre de Erika se percató de que su hija estaba en el cuadro. Erika iba creciendo y conforme pasaba el tiempo empezó a envejecer y un día desapareció completamente. Luke se despide de sus padres porque se van a una fiesta de gala y le advierten a Helga que no le cuente más historias a Luke. Una vez que sus padres se van, Luke le pide a su abuela que le siga contando más sobre las brujas y como su abuela no se hace del rogar, pues le dice que las brujas tienen un gran olfato, que son capaces de oler a los niños en donde quiera que estén. Para ellas, los niños huelen a excremento de perro y le advierte que si ve una mujer que se tapa la nariz cuando él pasa, podría ser una bruja. Helga lo deja descansar y a la mañana siguiente Luke va a buscar a sus padres, pero no los encuentra y unos policías llegan a su casa, signo de que algo malo pasó. Le dan la terrible noticia a su abuela de que los padres de Luke sufrieron un accidente y murieron. Luke y su abuela lamentan lo ocurrido y están preparando para irse a Inglaterra. Ahí, Luke fue a la escuela que le escogieron sus padres, pero un día, Luke está jugando en su casa del árbol y una señora se acerca a él, pero Luke logra ver sus ojos púrpura y reconoce que es una bruja. La bruja le pide que baje para darle una serpiente y una gran barra de chocolate, pero Luke empieza a gritarle a su abuela. La bruja necia en que baje el niño y hasta le adivina su nombre. Luke aferrado en que venga su abuela y finalmente la bruja huye porque ve venir a la abuela de Luke. El niño le cuenta a su abuela que vio una bruja y ella inmediatamente le cree. Al otro día festejan el cumpleaños de Luke y su abuela le regala un par de ratones. Él emocionado va a construirles una gran ciudad para ratones, pero su abuela empieza a sentirse mal. Le da un gran susto a Luke, sin embargo no es nada grave. La doctora le receta que se vaya unos días a la playa para descansar. Ella sigue al pie de la letra las indicaciones. Llegan a un lujoso hotel. Mientras se registran, llega una elegante y misteriosa mujer. Luke y su abuela se van a su habitación y una multitud de mujeres rodea a la misteriosa mujer. Su nombre es Eva Ernst. Tiene muchas fans y están ansiosas para que se celebre la gran reunión. Luke recorre el hotel y se encuentra a Bruno, un simpático niño que le gusta la comida. Una mujer grita porque vio unos ratones y el señor Stringer, alias Mr. Bean, detecta que son los ratones de Luke. Como empieza a acusar a Luke, su abuela hace una excelente y magnífica defensa y logra ganar el caso. El
el señor Stringer deja que Luke juegue con sus ratones, pero con la condición de que no salgan de la jaula. Es la hora del té. La abuela de Luke no recuerda dónde vio a la señorita Eva Ernst. Ella mira sospechosamente a Luke y a Bruno. Después de la comida, mientras su abuela descansa, Luke se va a turistear por el hotel, buscando un lugar para entrenar a William y a Mary, sus ratones, y encuentra un gran salón. Empieza a enseñarles un par de trucos a sus ratones y en ese momento llega la señorita Eva Ernst junto con todos sus fans. Luke detecta sus ojos púrpura e inmediatamente reconoce que son brujas. Una vez que se retira el señor Stringer, la reunión comienza. Las presentes aplauden con gran admiración al ver a la señorita Eva Ernst, y ella autoriza que se quiten los zapatos, los guantes y las pelucas, mientras ella hace lo mismo. Una vez cómodas, la señorita Eva Ernst es la gran bruja reina. Les empieza a reclamar por qué sigue viendo niños por todos lados. Les exige máximos resultados y les da nuevas instrucciones. Así que ellas toman nota que los niños de Inglaterra sean eliminados. Sin embargo, una bruja se atreve a contradecir a la gran bruja reina, por lo que ella decide eliminarla y que sus huesos ardan en el infierno. Con un rayo abracadabra elimina a la bruja rebelde y les continúa revelando su plan. Les pide que renuncien a sus trabajos por escrito y ella les va a dar muchísimo dinero para que compren dulcerías y ofrezcan 3 o 4 veces su valor. Y cuando estén listas harán una gran apertura difundiendo el evento. Una bruja levanta la voz diciendo que los dulces estarán envenenados y eso le encanta, pero la reina la escucha y la regaña por poquito y la elimina también, pero se contiene. Le comenta que las brujas utilizan magia, por lo que los dulces iban a contener la fórmula número 86, su nuevo invento, totalmente patentado. Una vez que el niño consume los dulces con esta poción, empieza a salirle pelo y se encoge hasta convertirse en un ratón. Todas están felices por el gran invento y la reina les va a mostrar cómo actúa su fórmula mágica. Ya tiene una víctima, un niño que le dio un chocolate, el cual tenía la fórmula 86. Se ponen las pelucas, los guantes y los zapatos y el niño es Bruno. Llega puntual por su pedido de chocolates. Todas las brujas están felices de verlo, aunque tienen que soportar su desagradable olor. Bruno le pide a la gran bruja los chocolates porque se los prometió. Sin embargo, empieza la cuenta regresiva. Bruno está feliz porque no entiende nada y empieza su transformación. Se convierte en un ratón. Todas celebran por el gran evento. La reina antes de irse les pide que vayan a su habitación 208 en grupos de 10 porque les va a dar la fórmula y mucho dinero. La gran reina se despide de ellas y les anuncia que las verá el próximo año. Antes de irse, una mujer empieza a gritarle a la gran reina que huele a niño y la reina se percata que es verdad y manda a todas sus seguidoras a que capturen a Luke. Luke sale despavorido y esquiva a todas las brujas, mostrando su gran habilidad para escabullirse. La reina lo ve y avienta a un bebé que estaba en una carriola. Luke corre para salvarlo y las brujas van detrás de él. Luke se va a su habitación y trata de despertar a su abuela, pero como tiene el sueño muy pesado no lo consigue. Sin embargo, la gran reina lo captura y varias brujas lo agarran para que ingiera toda la fórmula 86. En instantes Luke se transforma en ratón y la reina está feliz y manda que aplasten al niño. Sin embargo no lo consiguen y Luke sale huyendo. Luke se da cuenta que puede hablar y se encuentra a Bruno. Le pide que vayan a ver a su abuela porque tiene cacahuates. Enseguida Bruno acepta y se las ingenian para subir hasta la habitación de Luke. Y una vez dentro, el niño le grita a su abuela. Ella se sorprende al verlo convertido en ratón. Su nieto
esto le cuenta todo el chisme que conoció a la gran bruja reina que planea convertir a todos los niños de Inglaterra en ratones y planean detenerla. Luke se ofrece como tributo para buscar la fórmula en la habitación de la gran bruja, que se encuentra justo debajo de la de ellos. Planean poner la fórmula en la comida de las brujas para convertirlas en ratón, para que vean qué se siente. Aunque la abuela de Luke se rehúsa al principio, pero acepta ayudar. Baja poco a poco a Luke y él sale corriendo a buscar la fórmula, pero se encuentra a Litgen, el gato de la gran bruja, y Luke le pide ayuda a su abuela para que aleje al gato. Lo ayuda y ella lo distrae. Mientras esto pasa, Luke inspecciona la habitación de arriba abajo para encontrar la fórmula. Tras una gran búsqueda consigue encontrar la poción. La gran bruja entra a su habitación y Luke escapa antes de que lo vea. Luke corre hasta su habitación y su abuela lo felicita por la gran hazaña. Van a informar a los padres de Bruno de la transformación de su hijo. En un principio la tratan bien, pero cuando les revela que Bruno fue convertido en un ratón y se los muestra, ellos se asustan y gritan a todo pulmón. Piden que se vaya, ella se retira para continuar con el plan. En ese momento todas las brujas van a ir a comer para festejar su gran plan. Luke va a realizar su última misión. Su abuela lo mete a la cocina y pone a su nieto en un costal de papas para que vierta la poción en la sopa de las brujas. Como todos en la cocina están muy ocupados, Luke se va escabullendo sin ser visto para lograr su misión. Consigue poner la fórmula 86 en la sopa de las brujas y decide irse. Sin embargo, es visto por un hombre que le corta la punta de la cola con un cuchillo. Luke se mete en los pantalones del chef, armando un gran alboroto. Luke cumple con regresar a las 8:15 y observa que todas las brujas están comiendo de la sopa. Le informa a su abuela que la misión fue todo un éxito, pero su abuela se percata que el padre de Bruno le sirvieron la misma sopa que las brujas. Inmediatamente se para a detenerlo, le tira la sopa y el padre de Bruno le reclama. Les muestra a su hijo Bruno convertido en ratón y en ese momento todas las brujas se están convirtiendo en ratones y la abuela de Luke les dice a los padres de Bruno que la persona responsable en la transformación de su hijo es la gran bruja. Ella, como es la reina, la fórmula tarda un poco más. Segundos después se empieza a transformar en una rata agresiva, calva y muy extraña, pero le advierte a la abuela de Luke que se va a vengar. Luke le grita a su abuela que no la deje ir y consigue atraparla y le informa al señor Stringer que hay una rata debajo en la jarra. Acaba con la bruja. Bruno es aceptado por sus padres, aunque su madre no está muy de acuerdo en que su hijo sea un ratón. Todas las brujas fueron eliminadas excepto una, la asistente de la gran bruja. Ella no ingirió la fórmula porque la reina la mandó a su habitación. Antes de que Luke se vaya, le pide a su abuela que escriba una tarjeta. Todos en el hotel huyen por la plaga de ratones. Al día siguiente llega un baúl y Luke le pide a su abuela que no lo abra hasta que él esté. Una vez que él llega, su abuela lo abre y encuentra que está lleno de dinero. Son millonarios. Se van a dar la gran vida. En la noche se van a dormir. Llega Irving, la bruja buena, para revertir el hechizo de Luke, convirtiéndolo en niño otra vez. Le regresa sus gafas y sus ratones. Luke y su abuela le agradecen y le piden que no se olvide de Bruno. Moraleja de la historia: nunca trates mal a tus empleados porque nunca sabes cuándo puedes necesitar de ellos. Y recuerda, el bien siempre vence al mal. Y hasta aquí ha terminado esta historia. Déjame tus comentarios. Yo soy Silver Extremo. Eso ha sido todo por hoy. No te olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Nos vemos hasta la próxima.